Bendiciones Lidia, bendiciones Jessica, bendiciones a los hermanos que se van conectando. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional misionero en este día tan especial, un día que Dios ha preparado para que nos gocemos, nos alegremos en Él. Hoy tenemos la oportunidad de poder escuchar la voz de Dios una vez más, una breve reflexión que Dios me ha dado para poder compartir en esta mañana y poder hacerlo sabiendo que Dios está allí hablándonos directamente a nuestro corazón, un tiempo para alinear nuestra vida a la voz de Dios, a la palabra de Dios, y en este desafío que Dios nos ha dado, ¿no? Para poder nosotros hacer lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo donde Dios nos moviliza como iglesia, aunque veamos que se cierran aún algunos lugares, pero gracias a Dios por el aire, por los aires que están abiertos, y declaramos hoy que Dios ha limpiado los aires y damos gracias al Señor. Dios, te damos gracias en esta mañana, Rey. Gracias por esta oportunidad que tú me das, Señor, de poder compartir tu palabra. Me uno, Señor, a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que está viendo este video, Señor, este vivo. Algunos quizás lo verán después, pero, Señor, te pedimos que seas tú tomando control de todas las cosas, Señor. Te pedimos que seas tú en esta mañana hablando directamente a nuestro corazón, como tú lo sabes hacer, Señor, y que podamos confiar que tú siempre estás allí, Señor, ayudándonos en todas las cosas. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por este día, Señor. Comenzamos este día agradeciéndote. Gracias, Señor, porque tú estás en toda circunstancia, en todo momento con nosotros. Te damos gracias por darnos esta oportunidad de ser parte de la extensión del reino hasta lo último de la tierra. Seguimos, Señor, aferrados al timón. Seguimos aferrados, Señor, a tu palabra, aferrados a todas las promesas que tú nos has dado. Por eso te damos gracias hoy, Señor, y bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu grande amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque tú eres digno de recibir toda adoración, toda honra, toda gratitud, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo, Señor. Estamos creyendo que tú estás con nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay una que no por ser mucho tiempo leída o muchas veces leída o predicada, nos hable de una manera diferente. Buenos días, Lidia. Dios te bendiga. Qué bueno que estás juntas. Bendiciones. Sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces vamos a la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15,
en el versículo 4. Vamos a leer el 4 y el 5. Dice así la palabra del Señor. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Qué importante esta enseñanza, esta palabra que Dios dejó, para que todo aquel que le seguimos a Él podamos tener en cuenta y podamos ponerla por obra. Es el tiempo de poner por obra la palabra del Señor. Yo creo que como nunca antes estamos aferrados al timón realmente y creemos que Dios nos está guiando en todo tiempo. Y cuando yo veo esta palabra, ¿no? Veo lo que dice allí. Bueno, anteriormente dice que nosotros ya hemos sido limpios por la palabra y que es importante, ¿no? Lo primero que vemos allí es permanecer en Él y que Él pueda permanecer en nosotros, ¿no? Y usa una figura para hacernos entender la importancia que tenemos, pero sobre todas las cosas la importancia que Dios tiene en nuestras vidas. Usa la figura del pámpano. Por eso yo quiero hablar de esto, ¿no? Porque somos sus pámpanos. Cada uno de nosotros, aquellos que le hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, aquellos que están en el campo misionero haciendo la obra de Dios, aquellos que se van a añadir en este tiempo por la predicación de la palabra a través de la iglesia. Y entonces el Señor Jesús habla acerca de un pámpano. Y cuando yo veo la definición de pámpano, bueno, la del pámpano es ese brotecito verde y blando que tiene la vid cuando las hojas todavía no están abiertas, cuando la parra, como la llamamos nosotros, todavía no está abierta. Bueno, los pámpanos son esa formita de caracol, ese brote que tiene una formita de caracol y que luego, gracias a eso, luego se va a poder abrir la hoja, el fruto, la flor, todo lo que tenga que llevar a producir esa uva deliciosa, rica, que bueno, hago un paréntesis para decir que me encanta, me gusta mucho la uva, y más cuando veo las figuras, ¿no? Que Dios da a quienes somos nosotros, ¿no? Y lo que Dios espera de nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado, o si eso me ha pasado solamente a mí, si ha tenido alguna vez el sentimiento de que no sé, no va a poder lograr alcanzar lo que Dios le ha pedido que haga, ¿no? Yo no sé si a usted le pasa, bueno, en la vida cristiana, ¿no? Dios nos ha pedido que, y en este pasaje precisamente, Dios nos habla acerca de que tenemos que alcanzar a producir ese fruto abundante que hará posible la venida del Señor. Porque cada vez que se predica la palabra, se hace posible la venida del Señor, porque será predicado el Evangelio a todas las naciones, dice la palabra, y entonces vendrá el fin. Y creemos que a veces parece hasta imposible, y creo que esto le sucede a muchos, ¿no? Creo que cuando Dios nos da una tarea y comenzamos a ver la tarea que Dios nos ha dado para poder llegar a esa meta que parece quizás algo difícil o casi imposible de alcanzar. Bueno, este sentimiento en la vida cristiana y mucho más en la misión que Dios nos ha encomendado, en la gran comisión, es muy recurrente. Ese sentimiento en la vida cristiana y mucho más en la visión que Dios nos ha dado. El estándar de Jesucristo, cuando uno va a la palabra, y dice Él que bueno, que seamos semejantes a Él y que somos sus hijos y que tenemos que llegar a alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo el Señor, cuando uno ve ese estándar de Jesucristo y uno lo ve como algo tan alto, ¿no? Algo que bueno, a veces parece como difícil de alcanzar. Él nos pide en la palabra que seamos santos, como Dios es santo. También el Señor nos pide hacer el bien. Algunas de las cosas que Dios nos ha pedido, ¿no? Bueno, por supuesto que la gran comisión es un imperativo, es una orden
que Dios le ha dado a la iglesia del Señor Jesucristo para ser testigo hasta lo último de la tierra. Y Dios nos pide en todas esas cosas que seamos santos, como Dios es santo. Nos pide hacer el bien, pero además de hacer el bien, poder hacerlo con excelencia, poder hacerlo mejor para Dios, porque Él ha dado lo mejor por nosotros. Y Él nos pide eso, que cuando hagamos algo para Dios lo hagamos con excelencia. Nos pide amar con todo, con todo. Nos pide amar aún, algo a veces difícil de alcanzar, pero no imposible. No porque sea difícil va a ser imposible. Nos pide amar a nuestros enemigos. Nos pide renunciar a nosotros mismos para bendecir a otros. El propósito de Dios parece estar lejos, ¿no? Hacer discípulo en todas las naciones y poder cumplir con esta tarea tan hermosa que Dios no le dio ni siquiera a los ángeles, sino que le ha dado a la iglesia del Señor Jesucristo. El desafío es mucho mayor si nosotros pensamos en los tiempos de pandemia aún que estamos viviendo, ¿cómo es posible tener vidas productivas que agraden a Dios? Bueno, lo primero que tenemos que saber para poder dar ese fruto que Dios está esperando que nosotros demos y que ese fruto permanezca, que no sea algo pasajero, sino que sea un fruto permanente, lo primero que tenemos que ver es que no lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas, ni aún con nuestras capacidades. No solo es difícil, más bien podríamos decir que es imposible. Así como un pequeño pámpano no puede producir un racimo de uvas en sí mismo, el cristiano tampoco puede dar el fruto que Jesucristo el Señor le ha pedido, ni en su carácter, ni en su vida ministerial, ni en su misión. Lo digo en nuestra fuerza, porque sí lo podemos hacer, pero las fuerzas que vienen de Dios. Dios es el que renueva nuestras fuerzas. Dios es el que multiplica en este tiempo nuestra fuerza, nuestro ánimo, para poder movilizarnos, para poder movilizar a otros a la intercesión. No es en nuestra fuerza, es en el poder del Señor, es en el poder del Espíritu Santo. Ese poder que Él ha depositado, ese dunamis que Dios ha depositado en nosotros. Por eso en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios ya ha entregado ese poder a la iglesia, el poder de ser testigos. Las fuerzas vienen de Él, no es con mi capacidad, aunque es bueno poner nuestras capacidades, como lo está haciendo Lidia en esta hora, su capacidad para poder llegar también a nuestros hermanos que no lo podrían escuchar el mensaje si no fuera de la manera en que nuestra hermana está traduciendo. Entonces, mire que aún en nuestras capacidades necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos producir el fruto y que el fruto no sea pasajero, que el fruto sea permanente, que el fruto no sea, aunque siempre decimos que misiones se hace con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, con nuestras emociones, cuerpo, alma y espíritu, rendidos al Señor para poder dar el fruto que tenemos que dar. Sin embargo, sabemos que la capacidad y el poder está en nosotros y fue puesto en nosotros por nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. O sea que no es en nuestra fuerza, pero vamos a poder permanecer y dar ese fruto que Dios está esperando de nosotros. Esto solo es posible si, segunda cosa que debemos saber es que si nosotros estamos unidos a la vid es el Señor Jesús. Y la savia es el alimento, lo que lleva al pámpano a producir el fruto. Pasa la vid por allí, pasa en esa vid la savia necesaria.
para producir el fruto, y ese es su Espíritu Santo. Esa es la savia que corre por medio de nosotros, que somos los pámpanos, según esta figura que usa el Señor, ¿no? Pero nosotros sabemos que lo vamos a poder hacer con la ayuda del Señor. Si estamos unidos a la vid, si permanecemos unidos a la vid, y ese debe ser nuestro primer objetivo, nuestra prioridad. Y nuestra prioridad tiene que ser estar unidos a Jesucristo, recreándonos en la comunión con su Espíritu. Sin esta unión vital, nada va a ser posible. El pámpano sin la vid no es nada. Y lo primero que Dios nos muestra es que separados de Dios nada podemos hacer, y que lo primero es la intimidad con el Señor. El poder tener esos tiempos a solas con Dios, el poder cada día buscar de su presencia, esa debe ser nuestra prioridad, para que podamos cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha llamado a hacer la tarea. Si yo puedo tener en claro este primer objetivo, que nuestra prioridad tiene que ser el poder tener esa comunión con el Espíritu Santo, esa común unión, que sin esa unión es imposible, y menos en estos tiempos que estamos viviendo. El pámpano sin la vid no es nada. Hay una intimidad entre el pámpano para poder llegar luego a disfrutar del fruto. Y luego, y a raíz de esta unión importante, vital, viene la capacidad para experimentar una verdadera vida cristiana que agrade a Dios y que sea fructífera en todo sentido. Y ahí vamos, ¿no? Vamos creyendo que vamos camino a ser conforme a la estatura, a la plenitud de Cristo el Señor. No en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que vienen de Él. Cuando yo tengo bien segura y claro este concepto, voy a poder dar ese fruto que Dios está esperando que pueda dar en las naciones. Solo entonces podrán ser tocados por la vida que va a fluir de nosotros, no por nosotros mismos, sino a causa del que habita en plenitud en nosotros. Sin intimidad con Jesús no hay vida. Por eso es importante, a Él sea la gloria por siempre. Sin la intimidad con el Señor nada podemos hacer. Por eso en este tiempo Dios nos está llamando a acercarnos cada vez más, ¿no? No es imposible. Nos hemos dado cuenta como iglesia que aún el hecho de estar encerrado, ¿no? No está encerrada la palabra. Nunca la palabra va a estar encerrada si hay un hijo, una hija de Dios, que ha entendido el propósito de Dios para su vida y que puede transmitir ese principio de Dios a aquel que no ha conocido, ¿no? Todavía, aquel que todavía no ha experimentado el poder de Dios, y que nosotros, como la iglesia del Señor Jesucristo, vamos a llevarlos a producir ese fruto necesario, ¿no? Ese fruto necesario. Así que yo te animo en esta mañana y le doy gracias a Dios porque Dios nos tuvo en cuenta para poder hacer su obra. Le doy gracias a Dios porque ni la pandemia, ni ningún virus, ni ninguna situación que esté viviendo el mundo, porque sabemos que el mundo vive violencia, sufre violencia, pero también está esperando la manifestación plena de los hijos de Dios. Y por eso en esta mañana yo te pido que sumes a su tiempo a solas con Dios, a tu tiempo de comunión con Dios, que puedas sumar, ¿no? También la intercesión. Hay que orar por el establecimiento de más equipos de intercesión a favor de la misión entre los no alcanzados. Estamos en pleno Ramadán, esta celebración que tiene el mundo musulmán, y tenemos que llegar a ellos quizás no de la manera que nosotros pensamos, pero sí de la manera que Dios piensa, ¿no? De poder llegar a ellos como Cristo llegó, ¿no? Como Cristo se metió entre aquellos que no le conocían, ese pueblo no alcanzado, que era el pueblo de Israel en ese tiempo, y Él cumplió con el propósito.
oró al Padre, por ellos intercedió al Padre, por eso su tiempo de oración era tan importante, y el tiempo de Cristo para la oración era un tiempo que él no, por más que estuviera cansado de andar todo el día caminando en el camino, pero eso no lo detenía para que él se apartara a orar y hablar con su Padre. Y en una de esas oraciones muy hermosas que la palabra de Dios nos registra, de nuestro Señor Jesucristo, no está registrada todas las oraciones de Cristo, porque si no, no alcanzarían los libros, yo creo, de todo el tiempo que el Señor Jesucristo invirtió en hablar con su Padre. El poder tener la fuerza para aún entregar su propia vida, el darlo todo, nace en una vida de oración, en una vida que siempre entendió que tenía que estar conectado con su Padre. Y oró por los que habrían de creer. Y esa palabra se cumple en nosotros que hemos creído. Se cumple en aquellos que somos sus discípulos, y en aquellos se cumplirá que serán sus discípulos. Por eso hay que orar en este tiempo por más equipos de intercesión a favor de los no alcanzados. Hay que orar para que los obreros que están en el campo sean fortalecidos y puedan seguir en medio de sus comunidades. Orar por los misioneros argentinos, misioneros de todo el mundo, que están en una posición de liderazgo en el campo, para que Dios en este tiempo de pandemia le pueda dar más sabiduría, más creatividad. En estos tiempos difíciles, que Dios los pueda ayudar a no desmayar. Y aún aquellos que han tenido que atravesar por esta enfermedad, pero han salido, hoy pueden dar testimonio, ¿no? De lo que, cómo Dios estuvo con ellos, porque hubo una iglesia que oró, que no dejó ni un día de orar por ellos. Así que yo te animo a que puedas, así como el Señor, ¿no? Hay una frase que a mí siempre me impactó, ¿no? Y con esto voy a ir terminando. No sé quién la hizo, es anónima, pero que te da a pensar, ¿no? Dios solo tuvo un hijo. Y ese hijo lo envió para ser un misionero. Con una misión, nuestro primer misionero neotestamentario, nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre, habitó entre nosotros, tuvo comunión con el Padre, oró por los que habrían de creer, y todas las cosas que Dios te está desafiando en este tiempo. Así que yo te animo para que no dejes de hacerlo. Cualquiera sea la circunstancia, en el lugar donde estemos o nos toque estar, en este tiempo podamos ser efectivos y podamos dar fruto. Y que el fruto permanezca, que nadie se borre, ¿no? De la misión que Dios nos ha entregado. Dios solo tuvo un hijo, dice esta persona que escribió esta frase y lo hizo misionero, ¿no? ¿Qué tiene usted para dar? Yo sé que tiene para dar, porque Dios ha puesto en usted dones, capacidades, Dios ha puesto en nosotros su poder, nada menos que el poder del Espíritu Santo, para ser testigo. Así que te dejo con esta reflexión en esta mañana y disfruta el tener al Señor en tu corazón. Y si todavía no lo tienes, que en esta mañana le puedas recibir a Él. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por cada persona que se une a ver, Señor, este video o este audio en vivo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos animas en esta mañana a perseverar en lo que tú nos has pedido que hagamos. Gracias, Señor. Sabemos que tú nos has limpiado por tu palabra y vamos camino a poder experimentar el tener la plenitud en Cristo. Estamos creyendo que el Señor está obrando en este tiempo de una manera especial. La iglesia se está moviendo, lo está haciendo por las redes. Gracias, Señor, por permitirnos hacerlo. Gracias por darnos la sabiduría, gracias por las personas que utilizan las redes, los medios para transmitir esta gran verdad del mensaje que tiene que ser dado hasta que tú vengas a buscar a tu iglesia. Gracias, Señor, por darnos el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por ayudarnos, Señor, a ser obedientes, aunque no es en nuestra fuerza, aunque a veces parece que vamos a desfallecer, pero tú nos das la fuerza para poder perseverar, para poder seguir adelante. Gracias te damos, Señor. Gracias te doy en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios les bendiga y que tengan un día excelente. Gracias a los hermanos, a las hermanas que se han conectado. Gracias a los que durante el día estarán haciéndolo. Recuerde que la próxima semana tendremos también 3 devocionales por pastores, misioneros, ¿sí? Pastores que, bueno, aman la obra misionera y estarán también hablándonos acerca de esto. Cada lunes, cada miércoles a las 9 de la mañana está invitado a escuchar lo que Dios pone en nuestros corazones y que esperamos que sea de bendición para su vida. Y súmese a la intercesión, súmese al clamor, que cada vez que Dios lo convoque usted pueda decir presente. Sabe que el pámpano no dice yo, no, conmigo no cuente, él tiene que estar ahí y tiene que permitir que la savia penetre para poder dar después el fruto. De esa manera, Dios quiere que nosotros permanezcamos en él. Dios te bendiga. Buenos días. Gracias, Lidia. Bendiciones, América. Bendiciones. Nos vemos.